buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Almería, Alejandro Lorenzo. Don Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias por invitarme. Un placer una vez más tenerte con nosotros. Siempre lo hacemos detrás de cuando se ha celebrado pleno en el Ayuntamiento de Almería, 2-3 días después, ya pasan los portavoces. Pero claro, íbamos a hablar del pleno, y de hecho vamos a hablar del pleno, pero sí me gustaría tratar al principio de la entrevista por la situación que se está viviendo después de haber conocido las escuchas hace unos días, la primera comparecencia de Pedro Sánchez ante los medios de comunicación, una posterior comparecencia el pasado lunes. Cuéntanos, con esa presunción de corrupción que hay, aunque ya se han escuchado una serie de escuchas, valga la redundancia, desde Podemos, ¿cómo estáis viendo esta situación? Pues lo vemos como cualquier persona demócrata lo estaría viendo, con una extrema preocupación. Esto es el ejemplo de lo que hemos dicho siempre desde Podemos. El bipartidismo es un sistema corrupto de por sí. Tanto Partido Popular como Partido Socialista son partidos corruptos que hacen de la corrupción su forma de hacer política. Y es gravísimo lo que estamos viendo. Las escuchas que tú hacías alusiones de mordidas, dos secretarios de organización que son los números 2 del Partido Socialista que han tenido que dimitir o lo han hecho dimitir por esa presunta corrupción. Escuchábamos ayer también gravísimo al número 2 del Partido Popular, el señor Tellado, que presuntamente hay unos audios donde le ofrecía a Koldo ventajas judiciales, laborales, trabajo para él y su familia a cambio de escuchas del tema del Partido Socialista. Ventajas judiciales. ¿Cómo puede un político ofrecer ventajas judiciales a nadie? O sea, de lo que estamos hablando es que ya es corrupción, ya no solo económica, sino política en todas sus formas. También la fontanera, esa que decía la fontanera, también que diciendo ventajas fiscales. Lo uno llevándose el dinero, que es gravísimo, y lo otro con su control sobre los jueces, ofreciendo ventajas judiciales a delincuentes presuntos a cambio de que larguen. Me parece lamentable lo que estamos viviendo. Estamos en un momento de emergencia democrática absoluto. Y tenemos metido ahí dentro, con el papelón que tienen, a esos partidos que hay en Sumar, Izquierda Unida, que no sabe ni para dónde tirar ya, porque Izquierda Unida está dentro, sosteniendo ese gobierno corrupto, sosteniendo ese gobierno de la guerra, que nos está subiendo el gasto militar y haciendo recortes sociales. Estamos en un momento gravísimo para la izquierda a nivel nacional y para la democracia en general. Y se evidencia una cosa, que solo queda Podemos en la izquierda como partido limpio de toda corrupción. Porque a diferencia de lo que dice la señora Herrera en los plenos, que la corrupción nos salpica a todos, no nos salpica a todos. Salpica al bipartidismo corrupto y a las muletas que lo sostienen. No obstante, si Podemos, de hecho ha sido una de las pocas formaciones que no se ha fotografiado ni se ha reunido con Pedro Sánchez. Si hubiera una moción de censura, una moción de confianza, ¿Podemos a día de hoy le daría la confianza al presidente del gobierno? No sabré decírtelo porque no es un tema que yo haya tratado, pero tengo mis serias dudas. No podemos confiar en un presidente del gobierno manchado por la corrupción. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿El Partido Popular del amigo presunto del narcotraficante? ¿El partido más corrupto de Europa? Por eso te estoy diciendo que el bipartidismo es corrupto de por sí. Y no puedes confiar en ninguno de los dos partidos mayoritarios de este país porque son partidos corruptos, los dos. Pero no le quito la confianza porque es corrupto, pero no se la voy a dar porque como viene lo que viene también es peor, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Ya, es que es el papelón, pero no te estoy diciendo que no le quitamos la confianza. Podemos no tiene ninguna confianza en el Partido Socialista, por eso Podemos no está en el gobierno, Podemos sale de Sumar y no está en el gobierno del Partido Socialista. Y por eso no nos quería tampoco el Partido Socialista en el gobierno, porque sabe que con Podemos en el gobierno la corrupción se combate y no se tolera como hace la señora Yolanda Díaz. Entonces, mantenemos a una persona presuntamente, como tú dices, corrupta para que no entre otro corrupto. Yo lo que creo es que los ciudadanos son los que tienen que decidir qué gobierno quieren. Y lo van a hacer más pronto que tarde. Habrá que ver cuánto dura este gobierno. Pero la responsabilidad de convocar las elecciones es del presidente del gobierno. Igual que la de convocar o no una moción de confianza es del presidente del gobierno. La moción la moción de confianza la convoca el propio presidente. Si la quiere poner el Consejo de Ministros a propuesta del presidente. Efectivamente. No obstante, Podemos, a día de hoy, ¿creéis que las elecciones están más cerca que lejos?
Porque el presidente sigue hablando de que esto es una cosa puntual, además una respuesta de Jun le decía una cosa anecdótica. Yo creo que la posición... Puede ser que haya La posición del presidente es débil y ahora mismo tiene muy pocas opciones. Sus socios le siguen apuntalando, por sus socios entiendo a Sumar y lo que hay dentro, Izquierda Unida, aunque hay algunos partidos de esos que está poniendo ya su duda encima de la mesa, que me parece bien, pero de momento sigue ahí y él no ha dicho que vaya a convocar elecciones, de hecho lo descartaba, decía algo así como las elecciones son cada 4 años, como diciendo que no entraba en sus planes y habrá que ver, él es un superviviente también, dentro de lo que cabe. Pero es su responsabilidad convocar elecciones y convocar una moción de estado de confianza en caso de que él lo estime oportuno, que podría serlo. Pero no obstante, se puede gobernar, entre comillas, se puede gobernar de la forma que se está gobernando, sin presupuestos, sin sacar leyes apenas, sin tener consenso. La parte de la izquierda que le apoya tampoco es que esté al 100%. Es una situación más bien insostenible, ¿no? No, lo hemos comentado en alguna entrevista anterior, el tema de los presupuestos concretamente, que a mí me parece gravísimo que ni haga el esfuerzo de intentar llegar a un consenso y tener unos presupuestos generales del Estado, que es una de sus obligaciones como presidente del gobierno, pero sigue gobernando. Tiene esas medidas que él puede prorrogar los presupuestos todo lo que él estime oportuno y mientras tenga esa opción legal, pues él va a seguir haciéndolo y va a seguir gobernando. Y yo te digo lo que él ha manifestado, porque yo no he hablado con él, evidentemente no tengo más datos. Él lo que manifiesta es que va a llegar al final de la legislatura. Pues bueno, tendremos que creerle. Ahora ha salido, digo, por tema nacional, por seguir tratando el tema nacional, bueno, en este caso ha dicho Pedro Sánchez en una nueva carta, parece que lo de las cartas, enviar cartas, parece que al presidente le está gustando y mucho, ha mandado una carta... Bueno, las cartas que quedan por escrito. A la OTAN, en este caso, diciendo, mira, que nosotros no vamos a llegar al 5%, ¿por qué no? Porque estamos... ¿No crees que es una cortina de humo para tapar todo lo que hay y decir simplemente, no, mirad que de izquierda soy, que tengo a los míos que me apoyan a mí, porque la mayoría de los que están en la izquierda no quieren ni que se suba y sobre todo fundamentalmente que no se recorte en temas sociales, que es lo que he dicho. Una cosa lleva a la otra y él mismo lo ha dicho, que si llega al 5% tiene que hacer recortes en gastos sociales y en el Pleno precisamente lo veíamos también, ese recorte, ese tijeretazo que le ha pegado el plan corresponsable, que viene por esto, porque tiene que aumentar el gasto militar y ahí está. Y es que el problema de eso, o yo el principal problema que le veo a eso es que quitando a Podemos, que somos los únicos que lo estamos combatiendo frontalmente, hay otros partidos que lo combaten de boquilla, pero ahí siguen en el gobierno, estirando el chicle de que no, es que hasta que no lleguemos al 5% no vamos a salirnos. Y cuando lleguemos al 5% pues tampoco te saldrá, porque ya estamos viéndolo. Y esta es la situación que tenemos, pero es que tú no puedes como izquierda apoyar posturas belicistas y a un gobierno de la guerra como este que está al mandato de Estados Unidos, porque bueno, yo la noticia que leía es que la Casa Blanca la había telefoneado diciéndole, oye, el 5% tienes que llegar. Sí, no, y él ha dicho que no, claro, pero por eso digo, no será una cortina de humo más para decir, bueno, tapamos con esto, ahora yo me hago el adalid de la izquierda, en el que todos los grupos que están conmigo pero me van a apoyar. El adalid de la izquierda no se lo puede hacer ya, porque él es el que ha aumentado ya el gasto militar. Hombre, hasta el 2% mínimo, sí, que es lo que le han dicho desde Europa, pero es que a partir de ahora tiene que ser... ¿El adalid de la izquierda va a ser ya? El adalid de la izquierda que le vende armas al Estado genocida y terrorista de Israel, el adalid de la izquierda que apoya a Netanyahu en su genocidio en Palestina, ese es el adalid de la izquierda, el adalid de la OTAN. Es una vergüenza. Guerra en Ucrania. Sí, también apoyando la guerra en Ucrania, la adalid de la izquierda. Ahora la posible guerra también, bueno, ahora ya se están pegando... Ahora la posición en Ucrania es la que decía Podemos desde el minuto 1, que hay que sentarse en una mesa y alcanzar la paz. Israel contra Irán. Estados Unidos a puntito de meterse también en esa situación. Dice que se va a tomar una semana para pensarlo. Y Rusia ahí está. Es decir, bueno, veremos a ver. Rusia no creo yo que... Puede liarse. Rusia no creo que tenga capacidad de meterse en esas con la que está ahora liada, pero es un desastre, es una debacle lo que está pasando en Oriente Próximo. Tienes a un Estado terrorista como es Israel, que se toma la licencia de a este le bombardeo hoy porque me apetece, ahora me apetece bombardear al otro y ahora bombardeo al de más allá. Y puede tirar misiles donde le dé la gana y la comunidad internacional no dice nada. Y tienes a estados que nos gustarán más o nos gustan menos, a mí me gustan menos, Irán, pero es un Estado agredido que lo que está viendo es que están bombardeando su televisión, están bombardeando sus ciudades, sus núcleos urbanos, pero ¿qué es esto? Y nadie le dice a ese terrorista que es Netanyahu, oiga, deténgase ya,
porque está bien, está montando un genocidio en el país vecino, está agrediendo a Siria, está agrediendo al Líbano, está agrediendo a Irán. Por favor. Temas municipales, Alejandro, ese tema nos queda, el tema nacional ahí se queda. Es que es vergonzoso. Es simplemente conocer la opinión, en este caso de alguien de Podemos, como portavoz del Ayuntamiento de Almería. Bueno, pues qué te parece un poco la situación que se está viviendo en España, pero nos debemos al pleno del Ayuntamiento de Almería. Pero antes del pleno, hoy hemos conocido una noticia del propio Ayuntamiento de Almería, del equipo de gobierno, comparecencia ante los medios de comunicación de Eloísa Cabrera y Sacramento Sánchez, concejal de urbanismo y la portavoz del equipo de gobierno. El Ayuntamiento va a ofrecer al CSIC una finca de 55 hectáreas en Retamar para trasladar la Gacela de la Hoya. ¿Qué te parece esa noticia? Me parece que el equipo de gobierno podría hablar un poquito más con la oposición y comentarnos estas cosas, por lo menos para que no nos enteráramos por los medios de comunicación. Pero bueno, más allá de eso, nos parece que si el CSIC, estudiando la parcela, ve que cumple con las características que ellos consideran necesarias y consideran ellos mismos que el traslado es positivo, pues nosotros estamos con ellos 100% y lo apoyamos. Nos parece positivo que haya propuesta y que haya alternativa. Ya digo, siempre que ambas partes estén de acuerdo. 4,5 hectáreas es lo que actualmente tiene ese emplazamiento de la Hoya y el nuevo emplazamiento serían para 21 hectáreas. Claro, pero no es el tema de cuántas hectáreas son, sino de que si cumplen las características que ellos necesitan para hacer su trabajo y para la preservación de las especies que allí se van a acoger. Esa es nuestra principal preocupación, más que el tamaño como tal. Entonces, ya te digo, si el CSIC está de acuerdo, nosotros apoyamos. En cuanto a que haya salido esa sentencia finalmente en la que se ha sobreseído el caso, en la situación de esa muerte que tuviera que tener por el motivo fundamental es de la música que hubo en el concierto de Alamar el año pasado, etcétera. Sí, etcétera. bueno, se archiva la sentencia porque se entiende que no hay una voluntad de hacer daño a estos animales con estos conciertos, pero no se desmiente ni se deslegitima las causas de la muerte de estos animales, que todos los indicios siguen apuntando a que fueron esos conciertos y al estrés que provocaron. Inicia la segunda fase del paseo. Una de las preguntas que hubo en el ruego y pregunta, que se preguntó, salió la propia concejal Eloísa Cabrera a comentar la situación de las obras del paseo. ¿Qué tiene que decir Podemos a día de hoy? Que ya se ha anunciado que para el próximo lunes comenzarán, después del 25, después del San Juan, comenzará la segunda fase en sí ya con los cortes de tráfico, etcétera, etcétera. Sí, pues poco que decir, nos sorprende poco lo mal que lo están haciendo como todo, que van tarde, pues tenían que haber terminado la primera fase hace tiempo y ya lleva retraso. No nos sorprende lo mal que lo están haciendo con los comerciantes y con los que viven allí, que están en pie de guerra protestando por estas obras, por las molestias que causan. Y tampoco nos sorprende lo mal que lo están haciendo en el tema de derechos laborales y de vigilancia a las subcontratas, porque ya te he comentado en alguna entrevista, te lo vuelvo a comentar otra vez, que el SAT está denunciando casos de explotación laboral de las subcontratas que están allí, que no se pagan las horas según convenio, que echan más horas de las que tienen que echar, y el Ayuntamiento de Almería, pues como el que oye yo, porque yo se lo he dicho muchas veces a la señora concejal, que está haciendo pesquisas, lo que pasa es que va muy lenta haciendo las pesquisas. A ver si pusiera el turbo, si no tiene otra cosa mejor que hacer, y se enfocara en estos problemas que son fundamentales para nuestra ciudad. Cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestra tierra. Bueno, pero el trabajo... Es que estamos hablando del tema del soterramiento, no el tema del paseo. No, también. También el paseo de Almería también se ha denunciado ahí, sí. No. De hecho, yo te invito a que hables con el SAT habíamos tratado, incluso tratamos el asunto contigo mismo también, con el tema de los trabajadores que estaban en el soterramiento. Si la explotación laboral en la construcción es la norma, no la excepción, por desgracia. Moción de Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes, en defensa de la sanidad pública. Bueno, aquí te voy a comentar lo que les comenté yo en el pleno, que también, como el que oye llover, porque luego no se enteran de nada de lo que les dicen. Por eso te traemos aquí para que lo puedas explicar claramente. Sí, porque aquí vino la señora Sánchez también el otro día a decirte que mi moción de la sanidad, que no sé qué, yo se lo dije muy claro en el pleno. La moción que presentamos nosotros de sanidad no es nuestra, la presentamos en nombre de los sindicatos que la presentaron a nivel andaluz, en toda Andalucía. María Blanca, Comisión Obrera, UGT, SATSE, etcétera. Efectivamente. Es la moción de ellos, que nosotros, como ellos no la pueden presentar porque el ayuntamiento no permite que colectivos ni vecinos presenten mociones como tal, nosotros la asumimos y la presentamos. Igual que hicimos con la de la Molineta, que tampoco era nuestra. Claro. Entonces, la presentamos en el nombre de ellos y todos los datos que hay en esa moción son los datos que han recogido los sindicatos y los profesionales.
que decía el señor Urdiales, cuando la moción está de los veterinarios, decía el señor Urdiales que a los profesionales hay que escucharles. Qué casualidad que a los profesionales de la sanidad que estaban en el pleno, a esos no hay que escucharles, a esos mienten, porque como critican a Moreno Bonilla y su deplorable gestión, esos mienten. Y entonces nosotros asumimos esa moción, que al final son todos los datos que conocemos que vamos conociendo en toda la legislatura del señor Moreno Bonilla, todos esos recortes, algunos encubiertos, otros más a pecho descubierto, todos esos profesionales que faltan, más de 8.000 faltaban entre todas las categorías, y sencillamente lo que hicimos fue pues llevar esa voz de los profesionales al pleno, que fueron a los que el Partido Popular les faltó el respeto, llamándolos mentirosos. No salió adelante, finalmente. No salió adelante por eso que te digo, porque mienten. Todos mienten si critican al Partido Popular, porque el Partido Popular lo hace todo bien. Privatiza la sanidad de una manera espectacular. Más de 3.000 enfermeras al año que abandonan Andalucía porque no las llaman o porque les pagan mucho menos que en otras comunidades autónomas. Somos la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad por habitante. Cuando te tienes que hacer una prueba diagnóstica tienes suerte si no te llevan a una clínica privada, que eso luego lo tenemos que pagar todos y todas por los conciertos del señor Moreno Bonilla. Y está privatizando la sanidad a trozos. ¿Para forrar a quién? A un amigo suyo, lo más probable. Moción institucional, en este caso, Grupo Socialista y Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes con Almería. Poner en valor el paraje de la Monolita como parque periurbano, el siguiente PGO que vaya a haber. Moción institucional que salió adelante porque todos los grupos estaban de acuerdo. Claro, eso en primer momento la asociación habla con nosotros y habla con el Partido Socialista y nos pide pues que presentemos, que asumamos esta moción, ¿no? La moción se mete por registro, nos la manda a la Secretaría y ahí nos dice, pues mira, estas propuestas, si alguien las quiere asumir. Y nosotros pues desde el minuto 1 quisimos asumirlas y también la quiso asumir el Partido Socialista, ¿no? Entonces en esas posiciones pues decidimos presentarla en conjunto. Hablamos con los demás grupos como se suele hacer. Todos los grupos la querían apoyar y hacerla institucional, fue una propuesta del PP, nos parecía bien. Porque bueno, también votáis cosas del PP a favor, claro, sí, cuando son. Sí, cuando son. Y bueno, era una propuesta que todos los grupos querían apoyar y se propuso hacerla institucional para mostrar precisamente ese apoyo. Porque bueno, que todos los grupos la voten a favor está bien, pero que sea institucional le da como otra categoría. Y nos pareció bien y así se hizo. Y al final es una reclamación histórica del barrio, de los vecinos, de las vecinas de la asociación, de todos los colectivos que la forman, que son bastantes, ¿no? Quiero decir, hay asociaciones de vecinos y hay además colectivos ecologistas. Y bueno, pues nosotros además hemos presentado en alguna ocasión mociones del tema, mociones similares. Y bueno, pues sabíamos que teníamos que apoyarla desde el minuto 1. Sí o sí. Vamos a hablar de las mociones presentadas por los distintos grupos políticos. Por ejemplo, la de Vox, creación de un plan de fomento de natalidad y conciliación que ponga en valor a la familia. Esto es la trampa que nos hace Vox siempre. Vox te dice, vamos a apoyar a la familia, vamos a apoyar la natalidad y tal y cual. Pero cuando tú lees la moción y cuando la analizas, lo que te das cuenta es que están apoyando su modelo de familia. El único que sirve para ellos. El modelo de la familia, el hombre, la mujer y los niños. Y por encima Dios. Ese es el modelo de familia que tiene Vox, no tiene otra cosa. Es una moción que desprecia profundamente a las familias monoparentales, las familias LGTBI, todos los tipos de familia que no sean el suyo. Porque te viene a decir que la familia es la que fomenta la natalidad. Claro, cuando tú lo pones en ese contexto, hay familias que no fomentan la natalidad y tú lo sabes, y son las que están legitimando esta moción. Y venía a pedirnos, pues básicamente eso, que nos sumáramos a su panfleto reaccionario, a su modelo de familia de Benito Mussolini y de Adolf Hitler, y nosotros por ahí no íbamos a pasar. Además, lo del cheque de 600 euros, que a mí me sorprendió que el ayuntamiento votara a favor de eso, porque te digo una cosa, aquí mismo no va a darte 600 euros el ayuntamiento por niño, ni de broma. Moción del Grupo Popular, en este caso, bueno, casi lo hemos dicho, el plan corresponsabilidad de las comunidades autónomas, ciudades autónomas, para reclamar que el gobierno le mantenga esa financiación íntegra del plan. Claro, es que esto es lo que te estaba comentando antes. El tema de la guerra, el aumento del gasto militar, lo que nos está llevando es a los recortes en gasto social. Y uno de los primeros que ha sufrido el tijeretazo es el plan corresponsable. Ya lo decía nuestra secretaria general de UNBA, Belarra, en el Congreso el otro día, precisamente, cuando le preguntaban por este plan, que es una vergüenza. Y claro, también te digo, te trae el PP
estas propuestas, que el PP es el primero que le mete la mano a los servicios sociales a la primera que puede, el primero que recortó en materia de igualdad fue el Partido Popular, cuando no se cargó el ministerio directamente. Y no por ello, también te digo, no por ello, cuando es una cosa lógica no íbamos a apoyar. El caso es que la moción traía un acuerdo, que era el segundo acuerdo de la moción concretamente, que me diste tú, el que venía a decirnos que había una propuesta del PP en el Congreso, la cual yo desconozco, porque yo no la he visto, ni se nos ha remitido, que querían que apoyáramos. Y yo le dije, oiga, pues yo no puedo, por lógica, apoyar una cosa que ni conozco. Yo le pedí que la retirara, porque hubiera sido responsable por su parte, ella que habla tanto, que no hubiera hecho llegar esa propuesta. Digo, pues mira, pues la he analizado y tal. O le he preguntado a mi grupo parlamentario a ver qué tal, pero no. Entonces yo le dije, pues mira, retira usted este acuerdo, el resto son coherentes, tiene nuestro apoyo. Ella no me entendió, porque se ve que no escucha cuando le hablan. Dice, es que usted no me iba a apoyar. Digo, no ha salido adivina esta mañana la señora Lainez. Yo le he dicho todo lo contrario. Es sorprendente también, Alejandro, que dijera nosotros siempre sorprendéis. Pero en este caso, no, le voy a apoyar a una del Partido Popular si me retira esta parte porque no la conozco. Claro. Pero si es que era lógica la propuesta, y además si ella se informara un poquito, nosotros estamos en contra de todos los recortes sociales, que tampoco se tienen que informar mucho, pero estamos en contra de todos los recortes sociales, y nuestra secretaria general lo había dicho, si no esa misma mañana la anterior. Es que además, si te informa un poco, lo sabes, cuál es nuestra postura. Y yo le pedí, digo, pues retira esta parte, que no le costaba nada, porque y tienes nuestro apoyo. Si quieres hacer un poco más de presión de, mira, tienes más... Hombre, no. Mediáticamente hubiera sido mucho más apoyo en este caso. De hecho, no me presento solo con el Partido Popular. Tuve que volver a pedir la palabra porque ni me había contestado a lo que yo le había propuesto. Y su respuesta es, no, si no me va a apoyar igual. Digo, mira, ¿cómo estamos esta mañana? Moción del Partido Popular, en este caso para el tema de modificar ese Real Decreto 666/23 de la reducción de las clínicas veterinarias. Ahí, ¿cuál es vuestra...? Pues mira, ahí el señor Urdiales parece que escucha un poquito mejor y se enteró de lo que le dije. Nosotros apoyamos esa propuesta, esa sí la votamos a favor. De hecho, en la manifestación que hubo de los profesionales, yo personalmente no pude estar, pero hubo compañeros de la coalición que se estuvieron. Y claro, estaba claro que nosotros apoyábamos. También se lo dije al señor Urdiales, fueron ellos los que subieron el IVA veterinario del superreducido al 21% cuando la crisis con M. Rajoy. Entonces también la hipocresía y la incoherencia hay que señalarla, pero evidentemente cuando los profesionales veterinarios que se levantan, están en pie de guerra, por decirlo así, y están protestando, cuando los usuarios están protestando, pues habrá que analizar. La propuesta era revisar el decreto, no era porque derogarlo tampoco lo hubiéramos apoyado, porque entendemos que hay que controlar los antibióticos, que son uno de los principales factores de riesgo en materia sanitaria en la actualidad, por la resistencia que están adquiriendo las enfermedades ahora. Y decidimos que, bueno, pero eso no quita que había que escuchar a los profesionales. No era, repito, no era derogarlo, era revisarlo. Y vamos, yo personalmente creo que todo lo que se puedan sentar en el Congreso y revisar y ver si está bien o no, bienvenido sea. Además hay otros países también aplican la normativa europea que aplica este decreto y la aplican de otra manera. Quizá habría que tomarlos de ejemplo. Y por último, la moción socialista en defensa de la universidad pública en Almería, más que todo por esa entrevista de la propia alcaldesa en la que anunciaba que, bueno, que podría también, además de la pública, y sin bajarle nada a la pública, que pudiera también instalarse en la capital almeriense una universidad privada. Es que ¿estáis en contra de esa universidad privada? Tú dices que nosotros siempre sorprendemos, pero la alcaldesa también. O sea, cada vez que le leemos una entrevista tiene una perla nueva. Yo recuerdo hace pocas entrevistas, una que hizo en el hotel de la catedral, que le estaban preguntando por el tema del Puerto Ciudad. Y decía que ella quería un edificio emblemático a imagen de la ópera de Sydney. Y decía que ahí podía poner un casino. Por poner ejemplos, se le ocurrió lo primero que se le ocurrió. O sea, esa es la alcaldesa, que tenemos, la alcaldesa de la ocurrencia, la alcaldesa de las perlas. Y esta, pues, es otra de esas perlas que ella tiene, aunque parece ser, según dice, que está hablando, está negociando, que pudiera llegar a esa universidad privada. Nosotros estamos en contra, te lo digo ya directamente, nosotros estamos en contra del modelo privado. Nosotros creemos que hay cosas que no pueden ser privadas. Son cosas tan importantes que no pueden ser privadas. Para mí la educación no puede ser privada y la sanidad tampoco. Y muchas otras cosas. Y además es que lo demuestran todos los datos. La educación privada es
peor. Había estudios muy interesantes, el tema de la selectividad, que los alumnos de la privada llegaban con mejores notas para hacer la selectividad, de media en el bachillerato, pero luego en la selectividad por lo que sea sacaban peores. ¿Por qué? Sí. Te preguntas tú. Bueno, te lo sabes perfectamente, porque las notas de las privadas se inflan. Y eso hace, evidentemente, que tengan menos valor. Las notas de una privada tienen menos valor en general que la pública, que es muchísimo más exigente. Porque en la privada los títulos se compran con dinero. Y eso es indiscutible. Pero que lo haga, por ejemplo, el Partido Socialista esta petición cuando todos... Pero el Partido Socialista, otro partido de centro-derecha. Si es que por más vueltas que tú le quieras dar... todos son de universidades privadas. El Partido Socialista también. Y el PP es lo mismo. Y ese es el mantra por el que nace Podemos, nace el movimiento 15M. Porque el bipartidismo son exactamente iguales en la corrupción y en todo. Por terminar, porque estamos fuera de tiempo, ya es que nos ponemos a hablar, Alejandro, y son 1000 temas los que tenemos encima de la mesa. Tema importante. Se ha aprobado la adhesión municipal al decreto de la Junta de Andalucía por el tema del lado de la vivienda. Sí, el decreto ese de la especulación que quieren vivienda hacer. Protegida en Almería. Voto en contra de Podemos, Izquierda Unida y los Verdes. Sí, es que ese decreto básicamente lo que te viene a decir es que todas las parcelas de uso dotacional que tiene el ayuntamiento, es decir, donde se hacen centros sociales, donde se pueden hacer pues colegios municipales, donde se pueden hacer todo el principal problema que hay ahora mismo. Donde se pueden hacer pabellones, sí, pero todo ese suelo que es público, que está reservado a uso público, se puede usar para hacer vivienda. ¿Y quién va a hacer esa vivienda? ¿La va a hacer Almería 21? No, porque no tiene capacidad, por más que nos guste más o nos guste menos. A mí me gusta muy poco. Yo quiero que va a hacer 600 viviendas. Almería 21 no hace vivienda. Almería 21 no hace vivienda. Promueve lo que tú quieras a través de empresas privadas a las que contrata y a las que le llena los bolsillos. Y luego saca esa vivienda a 180.000 a 200.000 euros. Y esa es la realidad y no me la puedes discutir porque son los datos de la propia Almería 21. Y eso es lo que hace nuestra empresa municipal. No tiene capacidad de construir vivienda por sí misma. Entonces, lo que está haciendo básicamente la alcaldesa es esta parcela que iba a ser pues, para una escuela municipal infantil, por ejemplo, que nosotros hemos propuesto que se amplíe. Pues vamos a usarla para hacer vivienda pública, que no va a ser pública porque va a costar 180.000 pavos, y que la va a hacer la empresa X, que va a cobrar un pastizal por hacerla. Eso es lo que dice el decreto y eso es lo único que promueve la especulación. ¿Tú crees que hace falta más viviendas? Se dice el plan municipal que hay 15.000 viviendas vacías en Almería. Lo que habrá que hacer es ponerla a disposición de la gente, buscar fórmulas, como hemos propuesto nosotros, que Podemos, somos el único partido, y digo Podemos, no la coalición, porque todas las propuestas de vivienda, casi todas, menos una, son de la parte de Podemos, de las mociones. Hemos propuesto muchas cosas en materia de vivienda que la señora Cabrera las lee y las tira a la papelera tal cual las coge. Y ya por terminar, bonificaciones fiscales en el ICIO, nuevas construcciones destinadas a la asistencia de ancianos o personas con discapacidad. Sí, y también la bonificación del IAE a los hoteles. Ahí también tuviste... Sí, es que siempre que les dice algo que no les gusta tienes bronca. El tema del impuesto a las construcciones nos abstuvimos. Nos abstuvimos porque podemos entender... podemos entender, no, es que entendemos perfectamente la necesidad de esas construcciones. Lo que no entendemos es la forma de promoverlas. Nosotros creemos que se tiene que promover directamente desde lo público y no depender de asociaciones de colectivos que hacen un gran trabajo, no les quito yo ningún mérito, pero no tienen esa responsabilidad. Y no entendemos que este modelo sea el modelo de nadie, de ninguna persona coherente. Y por lo visto lo es del Partido Popular. Por eso nos abstuvimos. Y de lo otro, no hay por dónde cogerlo. Los hoteles. Lo otro no hay por dónde cogerlo. Porque que a mí me vendas que rebajarle un 30% la tasa a los hoteles genera empleo, porque estén abiertos todo el año, que es la excusa, eso no es verdad. Eso no es verdad, porque el que se queda abierto sí va a quedar abierto igual, le quita eso, no, esa tasa no se la quita, se la rebaje más concretamente. Entonces, lo que decimos es muy claro, que esto es un regalito fiscal para algunos hoteles que lo piden, que están abiertos y ya está, no tiene más. Eso no genera ningún empleo ni ningún beneficio, lo único que hace es vaciar las arcas municipales, que es para lo que sirve ese tipo de propuestas. Y luego se sienta aquí el señor Roja a hablarnos de que eso genera prosperidad y riqueza, que hay que hacer de verdad. Que eso genera prosperidad y riqueza ¿para qué? Para el dueño del hotel, porque para los trabajadores y las trabajadoras ya te digo yo que no, porque ni contratan más personal ni mejoran sus condiciones laborales, que se ahorre un 30% ese año. Alejandro Lorenzo, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Almería, es un placer tenerte una vez más con nosotros. 29 minutos de entrevista. Teníamos temas encima de la mesa y podíamos seguir hablando largo y tendido. Eso me vale muy bien, que dentro de un mes
nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes para la ciudadanía. Aquí estaremos. Muchísimas gracias, Alejandro. A Buenas vosotros. noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que os queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.